registrado la Seremi de Energía de la región de Coquimbo, en conjunto con la Universidad de la República, sede de Coquimbo, y es una instancia que se ha generado para acercar temáticas de la energía al mundo académico. En esta ocasión, este es el tercer webinar que nosotros como Seremi estamos realizando con entidades de educación superior de la región de Coquimbo. Para comenzar, vamos a dar los saludos de bienvenida a las autoridades académicas que se encuentran presentes en esta conexión vía Meet. En primer lugar, saludamos al director de la sede de Coquimbo de la Universidad de la República, el doctor Andrés Chiang Guzmán, al secretario académico de la misma casa de estudios, el señor Joaquín Morales. Está también el jefe de carrera de Ingeniería Eléctrica, el señor Osvaldo Gegó, docente de energías renovables para Ingeniería Eléctrica, el señor Gustavo Alarcón, quien además va a ser el moderador de esta jornada y va a estar encargado, ¿cierto?, de interactuar con las preguntas que se van a gestar a través del chat que está dispuesto en esta plataforma. Y también saludar, por supuesto, a los alumnos y docentes de las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Geomensura, que en este momento están conectados y siguiendo este webinar. Sin más preámbulos, queremos comenzar esta jornada académica con las palabras de inicio de esta jornada, que va a estar a cargo del director de la sede de Coquimbo de la Universidad de la República, don Andrés Chiang Guzmán, para que le damos el pase. Muchas gracias, estimado. Bueno, saludar a todos y todas, especialmente saludar a nuestro Seremi de energía, ¿cierto?, a don Álvaro Herrera, saludar a nuestro jefe de carrera de Ingeniería Eléctrica, en la Universidad Osvaldo Gegó, también saludar, aunque no esté, a nuestro jefe de Ingeniería en Geomensura, a don Hernán Aros. Por supuesto que saludar a nuestro secretario de estudio, a don Joaquín Morales, ¿cierto?, que ha hecho esto posible también en conjunto con la Seremía de Energía. Saludar a todos los profesionales de energía que están acá presentes, a cada uno de ustedes, y muy especialmente saludar a nuestros queridos estudiantes, a nuestros queridos alumnos y alumnas de las carreras de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería en Electricidad, de Ejecución de Electricidad y Ingeniería en Ejecución en Geomensura, ¿cierto?, que han estado año tras año estudiando y perfeccionándose para poder entregar a nuestra región y a nuestro país todos los conocimientos que han estado forjando acá y también en su vida profesional y laboral. Bueno, yo quiero partir y atingentemente al tema diciendo que en la Universidad de la República de la zona perteneciente a la macrozona norte, nosotros tenemos 4 sedes que están en esta zona norte, ¿cierto?, en Calama, Antofagasta, Arica y por supuesto en la región de Coquimbo, pero además tenemos sedes en todo el país hasta la zona sur, hasta Temuco, pasando por la zona central evidentemente. Somos prácticamente 4.000 estudiantes, ¿cierto?, y en la sede nuestra, que es más pequeña, cerca de 100 estudiantes, que afortunadamente esperamos dar un salto gigantesco este 2021, puesto que se va a abrir la matrícula en las carreras más emblemáticas nuestras, que son las mismas que están acá, más un técnico en gestión pública y municipal. Entonces pensamos dar un salto muy grande. Pero quiero decir que, como estamos en proceso de acreditación, en este momento, gran parte y muy importante de la acreditación es la investigación. Y quiero contarles a los estudiantes, sobre todo, y a los profesores, y al Seremi, a todos los que están de la Seremía de Energía, que nosotros estamos también en el tema de la energía verde, ¿cierto?, y del hidrógeno verde, con un proyecto que hemos presentado a la Fundación COPEC, que se llama Generación de Hidrógeno Verde a partir de vinaza de pisco, que el nombre ya lo dice. Vamos a generar, estamos planteando poder lograr, a través de la biodigestión de la vinaza, que es un subproducto, o es un desecho, un RIL, ¿cierto?, un residuo industrial líquido del destilado del pisco, que es un contaminante, y nosotros está ya convirtiendo en papel, o en las empresas de pisco se convierte en gas, en metano, pero nosotros hemos planteado a partir de ese metano, haciendo mejoras a la conversión del gas de metano, convertirlo en hidrógeno a través de generar energía eléctrica y posteriormente una pila de hidrógeno que hemos encargado, una vez que tengamos el proyecto, lo vamos a importar, ¿cierto? Y vamos a generar hidrógeno por una parte, H2, ¿cierto? Y por otro lado, oxígeno que va a ser donado al Hospital de Ovalle. Así que esperamos que pueda resultar ese proyecto. Incluso hay patentes que podrían salir de ahí, patentes que
que serían patentes de la región finalmente. Ese proyecto no es 100% de la Universidad de la República, está en conjunto con el CFT estatal de la región y académico de la Universidad de La Serena. Así que estamos en la tendencia del hidrógeno verde. Si por ABC motivo no es aprobado, vamos a continuar postulando porque creemos que estamos en una tecnología frontera y pensamos que podemos hacer un aporte real y distintivo a nuestra región y dejarla en el sitial que se merece. Porque tenemos el potencial, que aquí nos va a explicar evidentemente nuestro Ceremi, pero tenemos el potencial como región y como país para tomar este tema como parte de la matriz energética y como parte de la estrategia de desarrollo de todo nuestro país. Yo no quiero extenderme más, simplemente volver a saludarlos y desear que esta sea una estupenda jornada y que podamos ir aumentando nuestros conocimientos en este tema y también aportar de la manera más sólida posible. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias al director de la sede de Coquimbo de la Universidad de la República, don Andrés Chang, por estas palabras de comienzo de webinar. Y a continuación, los vamos a dejar con el saludo y también posterior presentación del primer tema de este webinar, que es el hidrógeno verde, que va a estar a cargo entonces del Ceremi de Energía de la región de Coquimbo, el señor Álvaro Herrera Araya, a quien saludamos y le damos el pase a continuación. Bueno, primero agradecer, obviamente, la invitación, la posibilidad que nos ha dado la universidad. Obviamente esto no se puede realizar de manera individual, no lo podemos realizar solo. Por eso es fundamental que podemos generar estos nexos, generar estas redes. Siempre agradecido del profesor Gustavo, que ha atendido ante cualquier llamado y ha respondido siempre de manera favorable cuando hemos querido realizar algún tipo de actividad. Para nosotros, como ministerio, es fundamental que podamos seguir motivando y seguir avanzando, como lo mencionaba, como lo presentaba el director, en tecnologías y en combustible, en desarrollo de punta, en realidad. Entonces, por eso agradecidos, como siempre, de la Universidad de la República, de cada uno de ustedes, de don Andrés, de Joaquín, de don Osvaldo, también está conectado, y obviamente de cada uno de los alumnos. Y la idea de esto, básicamente, es, si bien es un tema nuevo o relativamente nuevo en nuestro país, es algo que ya se viene masificando por el mundo, que ya hay bastante avance y que obviamente que tenemos que ponernos al día para que esto no nos pase por encima, básicamente, y obviamente aprovechar todo lo que tenemos, los potenciales que tenemos nosotros naturalmente como país. Muy buenas tardes a todos los alumnos y vamos a partir con la presentación. Perdón, quería decirle a todos los que nos están escuchando, los que están participando, que puedan apagar sus micrófonos y para que podamos escuchar de la mejor calidad la presentación de nuestro Ceremi y cuando hayan consultas ahí lo encienden, por favor. No sé si se ve bien la presentación ya. Sí, acá sí. Ya, perfecto. Bueno, este es el lanzamiento de la imagen que está de fondo, el lanzamiento de un cohete. Ya después a lo largo de la presentación les vamos a ir explicando un poco de por qué se trata y no es el azar que significa que esté esto. La conversación del día de hoy y lo interesante que queremos compartir es básicamente avanzar y cómo se está desarrollando la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Los puntos a tocar durante la presentación actual, vamos primero a hablar sobre qué es el hidrógeno verde para presentar de cierta manera una base de lo que estamos hablando, ¿ya? Posteriormente, los potenciales del hidrógeno verde, por qué Chile y por qué nos es interesante a nosotros, ¿ya? Y qué estamos haciendo en realidad como ministerio, como Estado, etcétera. ¿Por qué como Estado? Esto es importante porque la mirada que tienen este tipo de desarrollo siempre no están ligados al gobierno quizás de turno. Por más que nosotros estemos realizando muchas actividades, muchas cosas y queremos sacar esto con mucho empuje hacia adelante, entendiendo lo importante que puede convertirse la industria del hidrógeno verde para nuestro país, pero siempre tienen que tener una mirada seria desde Estado, porque son tecnologías y desarrollos que no son en el corto plazo, sino más bien en el mediano y largo, ¿ya? Pero bien, ¿qué es hidrógeno verde? ¿Qué es hidrógeno en realidad? El hidrógeno, por lejos, es el elemento más abundante que existe en la naturaleza. El hidrógeno es un gas, ¿ya? Y se ha utilizado durante mucho tiempo, pero con orígenes que pueden ser, y considerar esto y catalogarlo como hidrógeno gris, cuando es obtenido a través de gas natural. O hidrógeno azul, cuando es también obtenido tenemos
¿Aló? ¿Aló? Se escucha, pero yo Se no escucha, escucho. bien, se escucha. Ya, Se perfecto. escucha bien, se escucha bien. Haya perdido el audio de usted. Se escucha bien. Bueno, dependiendo del origen, lo que le estaba contando es que dependiendo del origen, de la fuente en realidad, de cómo se realice el proceso, se clasifica. Y el hidrógeno verde es básicamente porque se obtiene de energía. ¿Aló? A alguien se le conectó el micrófono por ahí, parece. Se conectó un micrófono, parece, ¿no? Hay un micrófono abierto. ¿Hay alguna? No sé si alguien está moderando. Bueno, ahí tienen que. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a volver a presentar acá. Ahí sí. Entonces estábamos comentando más o menos de qué se trataba, de qué es hidrógeno, ¿ya? Y tradicionalmente, bueno, esto dependiendo del origen que tiene, se clasifica también. ¿Y por qué se denomina hidrógeno verde? Porque si nosotros obtenemos el hidrógeno a partir de las energías renovables, se denomina como hidrógeno verde. ¿Cómo se produce el hidrógeno verde? Primero, la materia prima, en este caso es el agua, ¿ya? Agua 100% limpia, desmineralizada, ¿ya? Y que a través de un proceso muy simple, que yo creo que muchos durante la etapa escolar realizamos el mismo experimento que es el de la electrólisis, se separa simplemente las moléculas del agua en H2 y en el oxígeno, ¿ya? ¿Y para qué se utiliza el hidrógeno verde? Bueno, las tres familias principales de utilización que tiene las funciones que se puede utilizar el hidrógeno verde actualmente, primero por una parte corresponden a la electricidad directamente, y ahí es un poco lo que comentaba el profesor cuando se utilizan celdas ya de energía. También muy masificado es el uso para desarrollar combustión o calor en realidad, y aquí tenemos la combustión para motores de combustión interna, etcétera. Y obviamente como materia prima. En materia prima tenemos un sinnúmero de elementos donde podemos encontrar tanto desde cosméticos, en la agricultura, en la manufactura de distintos procesos e incluso para elementos para confeccionar con explosivos en la gran minería, etcétera. Entonces, el abanico de posibilidades que brinda el hidrógeno verde es prácticamente infinito. Actualmente es un poco limitado el uso que tiene, ¿ya? Pero se espera y se estima, según lo que indican los antecedentes internacionales, que en el mediano plazo esto debería cambiar con fuerza. Y así como lo vamos a ver en un par de diapositivas más. Pero ¿cuáles son los potenciales que tiene actualmente? ¿Cuál es el potencial del desarrollo que tiene el hidrógeno verde? No solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Permiso. El desarrollo del hidrógeno verde se está acelerando y básicamente por decisiones que han tomado distintos países. Hay 185 países que ya ratificaron el Acuerdo de París y esto indica que al año 2050 deberían tener 0 emisiones netas para limitar de esta forma el calentamiento global. Y además, por un tema de las reducciones de costo que durante el último tiempo, obviamente, a la medida que avanza el desarrollo tecnológico, ha permitido también acceder a energías renovables a costo mucho más bajo. La disminución desde el 2010 hasta la fecha, en términos de la producción de la energía solar, ha disminuido prácticamente un 80%. Y se estima que al año 2030, la capacidad instalada de electrólisis o de los electrolizadores en realidad sea prácticamente entre 7,5 a 15 gigawatts. Ahora, este número en particular que estamos mirando en este minuto está un poquito desactualizado porque ya hay estimaciones que hacen referencia que el número podría llegar incluso a los 20 gigas. Estrategias internacionales de incentivo hablan de que alrededor de 7 millones de vehículos con celdas de hidrógeno al año 2030 ya deberían estar funcionando y operando en países como China, Japón, Estados Unidos y Corea. Si uno piensa dentro de
lo que significa actualmente el mercado automotriz, 7 millones es poco, tampoco es una menor cantidad, ¿ya? Y 8.500 estaciones de carga de hidrógeno al año 2030 en China, Japón, Estados Unidos y Corea. En un mundo descarbonizado, que es la tendencia actual que tiene y donde avanzan muchos países desarrollados, y obviamente también tiene mucho que decir Chile en aquello después de el acuerdo de descarbonización de la matriz energética, la demanda del hidrógeno podría crecer 10 veces. Y es acá el gráfico que se menciona, donde parece que al año 2015, prácticamente al año 2040, podría crecer infinitamente la cantidad de demanda que tiene el hidrógeno. Y pasa principalmente porque la cantidad de uso, la cantidad de destinos que podría tener el hidrógeno verde, el hidrógeno en realidad, se amplía en demasía. Aquí podemos revisar cómo crece en términos de transporte en la medida que también crece y se usa más diariamente, se masifica la utilización del hidrógeno para movilización de vehículos, para calefacción residencial, para la industria y nuevamente también los nuevos usos que se van descubriendo día a día y obviamente también para la generación y el almacenamiento de energía. The Economist, que es una revista bastante conocida por todos, que es un referente a nivel internacional, plantea la siguiente frase que es bastante atractiva. Si todo esto llega a pasar, si todos los supuestos que nosotros hemos planteado y todo lo que creemos en realidad y los acuerdos se mantienen a lo largo del tiempo en los próximos años, ¿ya? Entonces el hidrógeno se volvería un factor dominante en la vida del humano, tal como lo son hoy los hidrocarburos. Entonces acá es importante que nosotros tengamos la conciencia de lo que tenemos entre las manos y la seriedad con que debemos tratar el tema del hidrógeno verde, entendiendo que no hay en el mundo, no existe país que tenga el potencial que tenemos nosotros en términos de la energía renovable. El costo del hidrógeno verde puede caer 2/3 al año 2030 por reducción de los CAPEX. Este gráfico, si uno lo revisa bien al detalle, al lado aparece un poco más lo supuesto o lo que se espera en realidad. Podemos observar que por un tema de el hidrógeno, dicho sea de paso, se valoriza por dólar por kilo, ¿ya? Prácticamente es como un commodity, ¿ya? Es como si nosotros compramos actualmente el balón de gas licuado, etcétera, ¿ya? El hidrógeno funciona de una manera muy similar. Entonces, se espera que en la medida que avance los años, desde 2020 a 2030, hay una disminución bastante importante, lo que vuelve el hidrógeno verde mucho más competitivo versus otros combustibles que actualmente funcionan dentro de los mercados. Entonces, por términos solamente por los CAPEX, hablando de el costo de la inversión que significaría implementar plantas de hidrógeno, de aquí a 10 años más, ya podríamos tener una reducción de 2,5 más o menos dólares por kilo, ¿ya? Además de, obviamente, por la eficiencia en los procesos y además también por los costos que significaría por los costos de la misma energía, por la disminución de lo que significaría implementar energías renovables en los próximos años. Esto no es menor, porque la medida que el costo de el kilogramo de, en realidad, de hidrógeno disminuya su valor, se vuelve mucho más competitivo. Y es ahí cuando empieza a reemplazar de forma efectiva también otros combustibles como son los actualmente utilizados hidrocarburos. Se espera un 67% de rebaja de aquí al año 2030, estamos hablando en un horizonte de 10 años, que en términos de proyectos, de grandes proyectos, esto es prácticamente nada. Nosotros en la Comisión Regional de Evaluación de Impacto Ambiental, comúnmente los proyectos que se evalúan en relación de energía se evalúan por lo menos a 25 o 30 años, los proyectos mineros quizás muchas veces más. Entonces, si nosotros estamos hablando de un horizonte de 10 años, créanme que esto es prácticamente mañana. ¿Por qué también es importante? Y seguimos tocando el punto de por qué esperamos que el hidrógeno en algún minuto se convierta en lo que nosotros pensamos. Porque más del 70% del PIB global tiene hojas de ruta o estrategias nacionales ligadas al hidrógeno. Si bien en el mapa podemos revisar los países, y siempre está asociado principalmente a las grandes potencias, ya acá nuevamente nos quedamos cortos,
Esto está actualizado hace un par de semanas y ya el mapa, los países que aparecen tinteados, ya existen nuevos países que se han sumado y que establecen como política de gobierno, como política de Estado, el desarrollo y la implementación de un marco regulatorio, de políticas claras en términos de descarbonización de la matriz, en términos de políticas ligadas al hidrógeno. ¿Por qué Chile? Yo creo que esto es lo más importante de todo en realidad. Esto es lo bonito cuando nos referimos a nuestro país. Simplemente porque tenemos una enorme riqueza de recursos renovables, ¿ya? En el mapa, si bien no se ve muy claro porque, obviamente, por la presentación, pero nos damos cuenta lo tinteado que aparece el norte grande, y prácticamente la zona central de nuestro país, en donde se pueden instalar los proyectos ligados a radiación solar, a la calidad que tenemos de la radiación en el norte. En la zona central y zona sur, muy buena presencia y con mucho potencial de desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Y obviamente en la zona sur también los potenciales elevados que tenemos de desarrollo de proyectos eólicos. Ahora, son los sectores que presentan alto potencial, pero acá hay que hacer un paréntesis. En la región de Coquimbo actualmente es la principal proveedora de energía eólica o desarrollo de proyectos eólicos de nuestro país. Entonces, no quiere decir esto que el mapa indica cuando son los sectores los puntos más extremos, los puntos más altos, con principal condiciones. Pero eso no quita que a lo largo de todo el país tengamos la posibilidad de desarrollar proyectos tanto eólicos, fotovoltaicos, como hidroeléctricos. Los números que aparecen ahí lo indican, son 578 gigawatts de potencia que tenemos en potenciales de energía renovable dentro de proyectos de concentradores solar. Por el momento tenemos simplemente una concentradora solar en nuestro país y que está a puertas ya de conectarse al sistema y empezar a inyectar energía limpia a las 24 horas del día, y es el proyecto Cerro Dominador. En términos de proyectos fotovoltaicos y ligados a la energía solar, son 879, por lejos los proyectos, el potencial más grande que nosotros tenemos como país. 295 gigas de potencia podríamos tener el día de mañana generando en base a proyectos eólicos y también ya de cantidad menor ligados a proyectos hidroeléctricos. Tenemos un potencial de 160 millones de toneladas de producción de hidrógeno verde para el día de mañana en base a las energías que nosotros tenemos actualmente, en base a la energía renovable que nosotros podemos desarrollar desde nuestro país actualmente. La reducción de los costos y el potencial de energía renovable permitirán a Chile que sea uno de los productores de hidrógeno a menor costo. Tenemos un potencial de 70 veces generar lo que actualmente demandamos. O sea, todo lo que demanda nuestro país es imposible que algún día, todo el potencial que tenemos en términos de generación, es imposible que algún día lo seamos capaces de consumirlo. Por lo tanto, tenemos, y se estima que es 70 veces más, ¿ya? Sobrepasa por lejos nuestra demanda. Además, obviamente, los proyectos ligados a energía renovable en este minuto, actualmente, están moviendo más de 22.000 millones de dólares en distintas etapas. Ahí se puede apreciar en etapas algunos de construcción, otras de evaluación, aprobaciones mentales, etc. El costo estimado de la producción del hidrógeno verde en el largo plazo, por lejos, ligado a la disminución de los costos de la energía renovable, aparecen según el mapa que está en color azul, a mano derecha de las pantallas, la parte inferior. Por lejos, el país que presenta mayores índices en reducción de costos es nuestro país, ¿ya? Con el índice más alto, por lejos. Y esto es re importante porque no lo decimos nosotros. No, esto no es alguien que lo plantea el Ministerio de Energía, ni a nivel de gobierno, etcétera. Este gráfico, esta imagen, es planteado desde la Agencia Internacional de Energía, un órgano totalmente independiente, obviamente ligado a algunas instituciones internacionales tremendas, pero lo importante de esto es que nos indica dentro del globo cómo los que tienen el país, el sector en el territorio, que presenta las mejores condiciones, que el día de mañana eso se va a traducir en costos estimados de producción de hidrógeno
más bajos, ligados a que tenemos los recursos extremadamente altos, energías renovables, lo que lo hace muy competitivo. El hidrógeno verde será la clave para descarbonizar sectores difíciles de abatir actualmente en nuestro país. Si se fijan, el cuadro de cajas lo que hace es identificar actualmente cuáles son los principales responsables de la aplicación, o sea, de generación y de generar gases de efecto invernadero, contaminación, etcétera. Principalmente, y el cuadro azul, se identifica las aplicaciones del hidrógeno verde y se proyectan como la solución para una baja en el carbono en segmentos tan importantes y tan rígidos como actualmente lo son los camiones de carga pesada y buses, el usos motrices en la minería, aviación de ruta local, embarcaciones de ruta local, generación eléctrica de punta y producción de metanol. Ahora, derechamente, el hidrógeno verde entra a competir y a desplazar ciertas utilizaciones según lo que indica el gráfico, pero además también es tremendamente competitivo y también puede competir a la par, como lo indica el mismo cuadro de cajas en el sector ya más verde claro, ¿ya? Si nosotros sumamos esto, simplemente en donde las aplicaciones que el hidrógeno se proyecta como una solución para la disminución del carbono, por sí solo ya significa un 25%. Pero además, en donde el hidrógeno aporta este otro 14%, en términos de usos ligados a gas en redes, la industria y la generación eléctrica, podríamos sumar prácticamente, estamos al límite de llegar al 50% de la disminución de carbono ligada solamente al hidrógeno en nuestro país, al hidrógeno verde. Bueno, aquí también se habla, y hay un poco más el detalle, de cuáles son los usos que se esperan que próximamente podría tener el hidrógeno. Y hablando de la competitividad, dependiendo si es más fuerte o menos fuerte la competitividad que puede significar el día de mañana como elemento, ¿ya? Y ahí podemos revisar que están los vehículos, la aviación, las industrias, etc. Pero esto no es algo que estemos ya, esto mirando el tamaño de los mercados del año 2018, por si acaso. Esto no es algo que estemos mirando con distancia. Esto es algo que ya el día de hoy ocurre. Ya grandes industrias, los países a nivel internacional, o sea, la experiencia internacional así lo indica, ¿ya? Es algo que si bien estamos masticando el día de hoy en nuestro país, es algo que ya en el mundo está ocurriendo y está ocurriendo hoy día. Y esto es un poco lo que les quiero mostrar. Esto está ocurriendo ahora. A mano derecha pueden ver Airbus, que es uno de los gigantes de la aeronáutica, ya planteó y presentó el otro día, lanzó la noticia, golpeando fuerte la mesa, que está desarrollando sus primeros pilotos en base a hidrógeno verde. Y ahí aparece uno de los modelos futuristas que está realizando de sus nuevos prototipos de aviones. Y básicamente porque la tendencia indica que hacia esa dirección deberíamos avanzar. Los países han tomado decisiones, acuerdos internacionales, acuerdos serios, que debemos hacernos cargo y responsables como un cambio de paradigma en términos a avanzar en la carbono neutralidad, avanzar en dejar de generar gases de efecto invernadero por los efectos en el cambio climático que estamos produciendo. Y a mano izquierda aparece la primera electrolinera que se instaló hace pocos días en Países Bajos, o sea, no electrolinera, me disculpo. La primera estación de servicio en realidad en donde se entrega para algunos modelos de vehículos ya hidrógeno para que se pueda utilizar normalmente. La exportación de Chile a la región, bueno, aquí se explica en términos bastante sencillos lo que puede significar la ubicación de nuestro país. Si bien estamos mucho más distantes de algunos grandes centros de consumo, Australia tiene una ubicación más privilegiada, pero también los costos que nosotros tenemos, y ahí se puede observar en el gráfico, en la parte de abajo aparecen los costos en dólares por kilo. Se dan cuenta que por lejos el nivel de tener acceso a la implementación de desarrollos de energía, de proyectos de energía renovable a muy bajo costo, el kilowatt, nos hace que también podamos generar nuestro propio hidrógeno verde a precios muy competitivos, incluso a países que el día de mañana tienen una mejor ubicación en el globo. La ubicación, la geografía que tiene nuestro país, la cercanía de buena parte de los territorios hacia la costa, con esta tremenda costa extendida a lo largo de todo nuestro país,
nos permite tener una oportunidad de desarrollo de negocios muy competitiva. La cercanía de la producción de energías renovables muy cercana a las costas nos hace muy competitivos. Por lo tanto, y como lo muestra el gráfico, nos logra posicionar como productores de este combustible totalmente verde, que simplemente genera como resultado vapor de agua. El día de mañana podemos llegar a pensar en ser proveedores de energía limpia para el mundo prácticamente, y no solamente de energía, sino que también de un sinnúmero de otros compuestos que se generan de materias primas, que se generan del hidrógeno, etc. Se puede proveer parte significativa del hidrógeno verde del mundo, pero debe coordinar los actores en la cadena de valor. Esto se está haciendo, esto como ministerio lo estamos desarrollando. Primero, obviamente, trabajando con los grupos compradores, con los inversionistas y los financieros, con la ingeniería y la tecnología, pero también con los proveedores de electricidad y los desarrolladores de proyectos, ¿ya? Con los productores de hidrógeno actualmente, y obviamente también cimentando las condiciones regulatorias positivas y estables necesarias para que el desarrollo de cualquier industria incipiente, ¿ya? Y aquí vamos a contar un poco qué estamos haciendo actualmente. Estamos proveyendo una economía para Chile a través de 4 ejes principales. Primero, a través de una estrategia nacional del hidrógeno que estamos confeccionando de manera bastante acelerada, y un poquito más adelante vamos a hablar de los tiempos que tiene esta estrategia. A través de estudios y normas, del apoyo de proyectos tempranos, el acompañamiento que está haciendo el Ministerio de algunos particulares, privados, etcétera, que están logrando asociatividades para el día de mañana desarrollar. Ya hay 2 pilotos en desarrollo en nuestro país actualmente. El ministro de la cartera hace pocos días acompañó a 4 grandes compañías en el sur de nuestro país que ya comenzaron a desarrollar los primeros pilotos ligados a hidrógeno. Y obviamente, Chile es un país y un mercado de 17 millones, o prácticamente entre 18 millones de habitantes, entonces necesitamos también tener una cooperación internacional. Son proyectos de gran envergadura, por lo tanto necesitamos de una economía abierta al mundo y de la experiencia de los países que ya han recorrido un camino ligado al hidrógeno verde. Por eso es fundamental desarrollar y generar los nexos, los vínculos, para no quedarnos atrás también de lo que está en este minuto, de lo que habla y lo que desarrolla el mundo ligado al hidrógeno verde. ¿Cuál es la estrategia nacional del hidrógeno verde? La combinación de establecer una política de largo plazo para crear una industria que beneficie al país. ¿Cuáles son las definiciones que debemos establecer? ¿Dónde están las mayores oportunidades? ¿Qué ambiciones quiere perseguir nuestro país? ¿Cuál es el rol del Estado y de la empresa? ¿Qué aplicaciones queremos promover? ¿Cuál es el rol de la investigación y el desarrollo? ¿Y cómo avanzamos hacia nuestros objetivos? La Estrategia Nacional del Hidrógeno es una ruta participativa para dictar el rol del Estado. Eso, como todas las políticas que ha desarrollado durante el último tiempo el Ministerio de Energía, se han hecho de cara a la ciudadanía, se han hecho de cara a no simplemente la ciudadanía, sino que también a distintos grupos objetivos. Se ha trabajado con la industria, se ha trabajado con las casas de estudios, se ha trabajado con la ciudadanía, y esto es un proceso que no está completo, así que si alguien quiere seguir participando, obviamente la consulta pública sigue abierta. Si bien ya va a estar bastante avanzada, y dicho sea de paso, quedan todos cordialmente invitados de participar del Summit del Hidrógeno Verde, ahora este 3 de noviembre, en donde se va a lanzar y a grandes modos se va a contar en qué está, cuáles son las definiciones que ya se han tomado ligados a la política del hidrógeno verde. Y se va a resumir en realidad lo que ha dicho el comité interministerial, en donde sesionan los ministerios que ahí aparecen. Además, las mesas técnicas y los talleres de sociedad civil. Acá no las coloqué en la diapositiva, pero aquí han participado y quienes han estado vinculados al desarrollo de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, personalidades del mundo de las casas de estudio, insisto, de la industria, pero también personales del mundo público, del mundo político,
Inclusive dentro de quienes han participado activamente está el expresidente de la República, Ricardo Lagos. ¿De qué se trata la Estrategia Nacional del Hidrógeno? Insisto, un trabajo interministerial que no lo hemos desarrollado solo, con 4 ejes fundamentales y con un plan de acción bastante claro. Acá esto no son buenas palabras, no son palabras de buena costumbre, sino que también hay un trabajo ya definido y claro, con 2 lineamientos ligados a la transferencia de conocimiento e innovación, con 7 acciones determinadas, también 4 lineamientos y 16 acciones ligadas al fomento, a la producción, al uso y la exportación, a 3 lineamientos y 12 acciones ligadas al marco regulatorio y la norma. Es fundamental este punto. Las industrias se desarrollan en la medida que existe un rayado de cancha, por decirlo en términos sencillos, de el marco donde se pueden mover, ¿ya? Y obviamente un desarrollo social y territorial en donde existen 3 lineamientos y 9 acciones. Cronograma de trabajo. Últimos pasos para la estrategia del hidrógeno verde para Chile. Se cierra ya con una etapa de una versión final a finales de diciembre del presente año, si no existen mayores contratiempos. Y así se ha desarrollado durante el tiempo, según pueden observar en las páginas, o sea, en el diagrama en realidad. Y, insisto, ahora estamos ya a puertas de presentar gran parte de lo que es el hidrógeno, la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Lo va a presentar en su minuto el ministro Juan Carlos Llobet. Así que están, insisto, se pueden registrar absolutamente todos quienes quieran participar libremente. Y obviamente existe un plazo todavía que queda abierto para quienes no han tenido la posibilidad y quieran hacerlo de participar públicamente en la Estrategia Nacional de Hidrógeno, lo puedan hacer. Acá está el flyer ya que está diseñado para el Summit a finales a mediados del próximo mes. Estudio y normativa, levantando antecedentes para disminuir barreras y habilidades de la oportunidad. Ya en términos de mercado, el mercado prácticamente se mueve solo. Internacionalmente el mercado avanza bastante. Ambientalmente también hay regulaciones, pero el único de estos 3 pilares fundamentales de la normativa y donde se encuentra más delgado, en realidad más débil actualmente la normativa, que insisto, la normativa es fundamental porque sienta las reglas claras para el día de mañana poder desarrollar la industria. Es el punto de la seguridad. Y la seguridad, o quien se encarga actualmente del tema de los combustibles, es la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y términos regulatorios no están muy definidos, no hay mucho avance, por lo tanto es ahí donde debemos hincar el diente y como ministerio principalmente se está trabajando con bastante fuerza. Plan de desarrollo regulatorio en las 3 etapas, definiciones e información clave durante el actual periodo. Se espera que desde el 2020 al 2023 ya se pueda desarrollar y publicar decretos de habilidades. Por parte del Ministerio se trabaja principalmente en el reglamento general de las instalaciones del hidrógeno, en las especificaciones y la calidad del hidrógeno, el reglamento de las estaciones de servicio de combustible y también hay una parte que lo está llevando adelante el Ministerio de Transporte que tiene que ver con el reglamento de los requisitos técnicos, constructivos y de seguridad para los vehículos que utilicen. Si uno piensa, y el otro día nos hacía la pregunta durante un conversatorio, andar o manejar un vehículo de hidrógeno verde no es muy distinto actualmente como lo hacen los taxistas cuando manejan con la parte trasera de sus vehículos con un estanque de gas licuado, o como actualmente lo hacemos cada uno de nosotros que conducimos un vehículo cargado con combustible. Simplemente se debe adaptar la tecnología, se debe establecer las normas claras y de esta manera se va a poder implementar perfectamente el día de mañana la implementación y la utilización ya masiva de este combustible. Estudio y trabajo del futuro. En términos de empleo y encadenamiento industrial, acá hay un número que no aparece, pero es bastante fresco. Se espera que el día de mañana la industria, si se toman las buenas decisiones, si se mantiene una proyección y una mirada estatal, una mirada de Estado de la política y de la política ligada al desarrollo del hidrógeno verde, se mantiene el camino que actualmente se ha recorrido y se mantiene la actual estrategia
ligada al hidrógeno verde a este combustible, se espera que los empleos y el encadenamiento industrial puedan generar cercano a los 100.000 fuentes de trabajo directo. Y cuando hablamos de trabajo, no estamos hablando de simplemente mano de obra ligada o mano de obra directa, mano de obra más bruta, sino que estamos hablando de profesionales calificados, de recursos humanos más ya elevados, porque son los que se espera que el día de mañana puedan operar, puedan desarrollar, etcétera, la industria del hidrógeno. También hay incentivos adecuados para promover una industria, beneficios sociales e impactos macroeconómicos, y obviamente también ligados al medio ambiente, mercados de carbono internacionales y los permisos e impactos ambientales y sectoriales que pueden significar. Si se fijan, aparecen estudios ligados a la GIS, principalmente, en donde trabajamos muy de la mano. Apoyo a proyectos tempranos, la articulación de actores para fomento de una nueva industria energética, junto a la AXIS y el Corfo, principalmente, que esto corre muy de la mano de Corfo. Se ha ya logrado el cofinanciamiento de estudios de preinversión, también se ha cooperado técnicamente con el BID para estudio de prefactibilidad, ¿ya? También hay coordinación con otros servicios públicos, que esto es uno de los roles fundamentales. Debemos articular cómo se va a desarrollar la industria del hidrógeno verde. Tenemos servicios sectoriales totalmente, como la SEC, la Comisión Nacional de Energía, etcétera, Ministerio de Transporte, entre otros. Y obviamente promover la inversión a través del apoyo técnico, la promoción de emprendimientos nacionales e internacionales también, y rondas de promociones de inversionistas extranjeros, articulación público-privada, etcétera. Algunas iniciativas privadas en desarrollo que ya existen en nuestro país, que se están llevando a cabo. Bueno, la más conocida actualmente es la que está ligada en la zona sur extrema de nuestro país, en donde existe producción de metano ligada principalmente a ENAP y algunas otras empresas, de metano sintético para la inyección de la red de gas. También la producción de metanol verde para exportación. Y hay algunas bien interesantes, fundamentalmente ligadas a la minería. Hay una muy interesante también al transporte de personal, pero ligado siempre a la minería. Hay una en particular que está desarrollando una compañía, que son pequeñas industrias, ligadas a los almacenamientos, y que tiene que ver con el uso del hidrógeno en las grúas horquillas. Ahora, ¿por qué la grúa horquilla? Porque es un tema bastante práctico, y es porque las grúas horquillas, si funcionan a gas o funcionan a combustión, dentro de grandes centros de acopio o bodegaje, tienen que tener o invertir mucho en términos de la ventilación, ¿ya? Que es una de las limitantes, y ahora sí ocupan, si son las grúas horquillas eléctricas, no tienen tanto poder de levante, pero además tienen la limitación de las cargas, en que donde dejan prácticamente equipos muertos, sin horas de uso, porque están en periodos de carga. Entonces, el hidrógeno se viene a convertir en una tremenda alternativa, en donde se podría implementar cerca de estos centros de abastecimiento, centros de acopio, etcétera, o bodegajes gigantes que existen en algunas comunas. Se pueden implementar plantas prácticamente la techumbre de las mismas industrias, que mantenga un suministro constante de hidrógeno para sus propias grúas. En términos de colaboración internacional, y es súper importante esto, no estamos solos, estamos trabajando ya, y de hecho Chile marca un precedente y opera internacionalmente como uno de los co-líderes de la misión del hidrógeno, con países, y muy de la mano, con la Unión Europea, con Inglaterra, con Australia, etcétera. Entonces, y obviamente mantiene vínculo constante, y esto ya durante la presentación yo creo que se habrán dado cuenta, que ha aparecido varias veces como desarrollador de documentación, de informes, etcétera, la GIS. También otra, el Hydrogen Institute. Y así entendemos que, insisto, tenemos que trabajar de la mano con el mundo. Para concluir, simplemente les dejo la imagen del cohete, que es la misma del lanzamiento de un cohete, que es lo mismo que con que partimos la presentación, y es porque durante mucho tiempo el hidrógeno fue el elemento que permitió que el hombre pudiera llegar a la luna, que el hombre pudiera volar, que el hombre pudiera soñar con recorrer el espacio, porque fue el combustible utilizado para los cohetes que se lanzaron durante mucho tiempo a misiones espaciales. Entonces,
La invitación es a que, en la medida que seamos serios, la invitación es en la medida que se siga desarrollando con una mirada de Estado lo que tiene que ver con el hidrógeno verde. Podemos soñar con también convertirnos en un polo de desarrollo no solamente de una industria con un tremendo potencial dentro de nuestro país, pero también con una mirada hacia el mundo. Tenemos los potenciales necesarios de sobremanera para generar y cubrir con nuestra demanda interna, pero además también para poder generar y ser parte del motor y de los proveedores de energía limpia, de proveedores de materias limpias del mundo. Entonces, esa es la invitación. Agradezco que desapareció la presentación. Sí, correcto. Sí. Entonces, insisto, por eso la importancia y lo fundamental que el día de hoy es que empecemos a masticar, empecemos a caminar el mundo del hidrógeno verde. Es algo que de verdad es un tema que llegó para quedarse, que existe ya un camino que está avanzando mucho más rápido incluso de lo que quisiéramos, pero el potencial que tenemos nosotros actualmente como país es tremendo. Entonces, la invitación, y obviamente agradecerle a cada uno, es que sigamos avanzando, recorriendo juntos el camino del hidrógeno verde. Yo creo que es una industria con un desarrollo que actualmente es ínfimo, pero que podemos prácticamente, como aparece en la imagen del cohete, nos puede ayudar a tocar prácticamente y ponerlo en la primera línea mundial de las energías. Muchas gracias a todos, y esa fue la presentación que tenía ligada a la estrategia de hidrógeno verde. Muchas gracias, Seremi, por su presentación. Agradecemos la exposición que ha realizado y que ha mostrado, como ustedes han visto, el potencial existente, las acciones que está desarrollando el Ministerio de Energía para apoyar este llamado combustible del futuro. Nosotros le damos el pase al profesor Gustavo Alarcón, que nos puede ayudar entonces a moderar las preguntas, si que están escritas en el chat o si las van a hacer a viva voz. Sí, muchas gracias por la exposición, muy clara, y podemos tener una visión de cómo se viene este combustible del futuro. Yo estoy en este momento en el chat poniendo si es que alguien necesita o quiere hacer alguna consulta vía voz, o la puede hacer por medio del chat para poder plantearla. Quiero dar un pequeño momento si es que alguien quiere hacer alguna consulta a vía voz. Buenas noches. Como comentaba el profesor Andrés Chan anteriormente, está trabajando en un proyecto en su producto del pisco, que la INASA me parece. ¿Existen otros tipos de proyectos acá en la región o en Chile? En nuestro país sí, lo mencionaba en su momento. En la zona sur ya hay un desarrollo ligado a ENAP y a otras empresas. COPEC también está participando. Y también existe otro desarrollo ligado a la minería. Y utilizaciones más incipientes, como el tema de o proyectos que están todavía ahí desarrollándose, como el ligado a las grúas a horquilla, pero ya se empieza a mover un poco el cuento en nuestro país. Ok, muchas gracias. Ahora, yo no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento del proyecto que están desarrollando. De verdad que lo encuentro maravilloso y de verdad cuenten con todo el apoyo de nosotros. Es muy bueno que tengamos un piloto. Nosotros estamos ya empezando a trabajar con algunas empresas desarrolladoras de energía renovable. Algunos pilotos que ellos querían instalar, pero no teníamos idea que alguna casa de estudio en este minuto estuviera generando proyectos. Gracias por el apoyo. De todas maneras estamos recién planteándolo, así que esperamos que nos ganemos el proyecto, y obviamente ahí invitarlo y trabajar todos juntos, porque este es un tema para todos. Pero quiero dar un paréntesis, que no está pensado en la escala industrial que usted hablaba, sino que está pensado en un ciclo de economía circular, porque va a cerrar el ciclo productivo de estas empresas pesqueras, como las grúas verdes, sería más similar al de la grúa. Claro. Eso. Yo quería hacer una consulta respecto porque yo pienso un poco en el proyecto de generación distribuida, la ley de autoconsumo, ¿no es cierto?
Ya que el proceso de producción de hidrógeno podría asociarse, ¿no es cierto?, a la producción de energía limpia a través de energía renovable, pasar por un procedimiento de electrólisis y producir hidrógeno. ¿Eso puede ser asociado o existe algún tipo de prototipo o se ha pensado en cómo fortalecer ese tipo de autoconsumo, entre comillas, en términos domésticos, por ejemplo? Es que en términos domésticos, el detalle que tiene es actualmente, por una parte, el valor de los electrolizadores, ¿ya? En donde hace más competitivo, y ahí es donde se resume un poco el cuento. ¿Cuál es la definición que toma, o que se toman las compañías en realidad? En donde, por lo menos para la utilización del vehículo, en términos de costo y de competitividad, lo que significa, al final todo se reduce a costo, ¿ya? Y es más competitivo o el combustible tradicional, o en su efecto, los autos eléctricos. Pero el hidrógeno es más competitivo, por ejemplo, para los grandes transportes ligados a la minería, por las distintas cualidades que tiene el hidrógeno verde, para mover la industria minera en su proceso productivo también, etcétera. Entonces, dependiendo de la finalidad, es donde es más o menos competitivo. Y en ese caso, con esa bajada y esa mirada más doméstica, más domiciliaria, como es la utilización de vehículos, no creo que sea por el momento muy competitivo la posibilidad, y hace que no se pueda desarrollar de manera tan cercana como quisiéramos la utilización de nosotros mismos ser autogeneradores de hidrógeno. ¿Una consulta? Sí. Hola, con respecto a la minería, quería saber si alguna empresa de minería subterránea estaría trabajando con energía verde. O sea, con energía verde en este momento están trabajando. Ahora con proyectos, solamente hay prototipos ligados a hidrógeno verde en relación a la minería, y sobre todo ligados al transporte de la minería. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a la presentación, y considerando lo que usted comentaba recién de los electrolizadores, que serían como el punto más oneroso, por decirlo, de la generación del hidrógeno verde. Ya. En este caso, el principal desafío de esto sería buscar un medio que pudiera soportar como económicamente el desarrollo de esto. Porque si lo pensamos de esa forma, cargar un vehículo, por ejemplo, sería como 3 a 4 veces más caro que cargarlo con un diésel convencional o un combustible tradicional. Entonces, los esfuerzos van orientados a generar la tecnología necesaria para rebajar los costos, ¿no? Sí, efectivamente, es que en realidad ya desde, a per se por los costos que tienen nosotros que manejamos actualmente y que se proyecta que tengamos en un tiempo más asociados a la generación de energía, básicamente energía renovable, son muy bajos y lo hacen competitivo. Ahora, no simplemente se queda en el costo del electrolizador, sino que también, por ejemplo, y llevándolo en términos muy sencillos, es mucho más fácil para nosotros conectar el día de mañana un auto eléctrico a la red de distribución, enchufarlo básicamente en nuestras casas, que tener que generar prácticamente una estación de servicio en nuestros domicilios. Entonces, por eso, por un tema también de utilidad, por el tema del almacenamiento, funcionalidad también, es mucho más sencillo una tecnología versus la otra, y es por eso que por el momento no se ha asociado ni se ha desarrollado alguna iniciativa para generar autogeneración, básicamente. Ahí sería como el almacenamiento y el transporte también un punto incidente en la generación como masiva. O sea, que en realidad, dependiendo de la industria a que se utilice, ¿ya? Pero por el momento los electrolizadores, y dentro de la presentación lo mencionaba, han bajado considerablemente los costos, y también la potencia de los electrolizadores. Se espera que el día de mañana, actualmente están entre 1,5 a 2 gigas, o mega en realidad, mega, y el día de mañana, de aquí a próximos 20 años, se espera que esto ya estén en los 75 megas cada uno. Entonces, se van a hacer más grandes, van a bajar con los costos, y obviamente van a permitir que esto sea mucho más competitiva en la industria del hidrógeno verde. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tengo una pregunta sobre el proyecto del hidrógeno verde. Chile apunta a abastecerse como país internamente a un corto plazo con este hidrógeno, y lo otro,
en algún momento se puede exportar si resulta el proyecto? O sea, que esto no es un proyecto, esto es ya el desarrollo tecnológico ha llegado a implementar y utilizar el hidrógeno verde como un combustible de manera más tradicional. En el corto plazo, difícilmente, porque actualmente los actuales combustibles son más competitivos. Insisto, el tema es súper importante, que la medida que se masifica la tecnología es cuando se vuelve más competitiva o menos competitiva, ¿ya? Se masificaron el uso de los celulares cuando fueron mucho más competitivos o fueron mucho más accesibles en términos de costo, para que lo entendamos de esa manera. Entonces, cuando el valor de la producción del hidrógeno, cuando el valor del kilo de hidrógeno alcance un valor que sea comparativamente y que sea más competitivo que las actuales combustibles, es cuando se va a hacer mucho más masivo. Por eso no es en el corto plazo, pero sí obviamente nos interesa, y sin duda alguna que sería ideal, y es a donde apuntamos y estamos desarrollando toda la política energética, donde apunta el plan de descarbonización, etcétera, a dejar de depender en realidad de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles en general. Porque, como menciona Mauricio, tu nombre, ¿cierto? Sí, Mauricio Gómez. Nosotros no somos un país productor ni de carbón actualmente, ni de petróleo, entonces demandamos eso. Pero sí somos un país tremendamente rico en términos de energía renovable. Y por una parte, en donde el hidrógeno quizás no sea el mejor elemento para la utilización en términos de energía o también como materia prima, etcétera, sí lo es la energía renovable, sí lo es la energía eléctrica, que nos presenta otra alternativa. Entonces, de manera complementaria, si desarrollamos bien estos dos tipos de industria, podemos el día de mañana pensar eventualmente en convertirnos en independientes y dejar de demandar combustibles desde el resto del mundo. Excelente respuesta, gracias. Seremi, Don Joaquín. entonces podríamos decir que en este momento nos conviene más ser exportadores que consumidores del hidrógeno verde. Depende cómo se muevan los mercados, básicamente. Pero tenemos el potencial que tenemos en términos de energía renovable, que es lo fundamental para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Pero me perdí, Joaquín. ¿Cuál era la que estábamos hablando? Que sí, es principalmente destinado para la exportación o más para términos de la importación. O sea, básicamente, nos conviene más exportarlo, digamos, que consumirlo internamente. Es que depende. Depende totalmente, porque si se desarrolla un piloto ligado a la agricultura, por términos de transporte, de costos, etcétera, es más competitivo. Acuérdate que esto también puede servir como se utiliza en la industria de la agricultura, dentro de los sinnúmeros de usos que tiene. Y dependiendo si tú generas un piloto, un proyecto para desarrollar el combustible o para desarrollar los aditivos a los suelos, y está cercano, está al lado prácticamente, o dentro de los mismos predios agrícolas, obviamente es conveniente hacerlo, entregarlo. En el caso, por ejemplo, hay uno de los gigantes de la producción de explosivos de nuestro país, no me recuerdo cuál de los dos, está desarrollando su... ¿Ah? ¿Enaex? No sé si es Enaex, pero uno de estos dos que están ahí compitiendo, que son los dos más fuertes en realidad dentro de la minería, está desarrollando, ellos ocupan algún nitrato, algún compuesto ligado al hidrógeno, y ellos están desarrollando su propia planta actualmente. Entonces, obviamente, dependiendo de cuál es la finalidad y dónde sea utilizado, es donde conviene más la utilización. Pero sin duda alguna, tenemos la capacidad, no simplemente para cubrir la demanda interna, sino también, que aparece en la presentación, sino de 70 veces más para seguir y desarrollando esta industria para poder exportar también los excedentes que podamos tener. Perfecto, gracias, Seremi. Otra consulta respecto de dentro del proceso de producción de hidrógeno son los electrolizadores. En Chile, ¿hay tecnología de los electrolizadores o está establecida o son siempre prototipos?
que se construyen a través de un desarrollo de ingeniería, o existen en el mercado que yo puedo ir a comprar rápidamente uno para poder hacer un proceso. Me gustaría saber un poquitito de eso. Así que hay alguna información. No son tan accesibles todavía, Gustavo. Ya. No es un tema que esté masificado, y los proyectos que están desarrollándose actualmente, que son prototipos y están trabajando con algunas organizaciones o empresas internacionales proveedores de este tipo de elementos. No tenemos una industria ni proveedores locales que en este minuto manejen electrolizadores. O sea, por lo tanto, podríamos decir que en una universidad, por ejemplo, se podría desarrollar un prototipo respecto de un electrolizador, por ejemplo, como para poder presentarlo, así tal como, por ejemplo, ahora cuando aparecieron los fabricantes de estos aparatos para tratar el COVID, ¿no es cierto? Eso que construyó ASMAR, ¿no es cierto? Perfectamente. Eso se podría desarrollar a través de un... O sea, que, claro, también es uno de los desafíos, claro, perfectamente se podría pensar, o las casas de estudio, tratar de desarrollar prototipos y convertirse en generadores de tecnología. O sea, nos quedó bastante claro con el tema del COVID, nosotros fuimos los primeros países en generar sus propios respiradores mecánicos sin tener que mantener y depender de la explosión que existió en su minuto, de la demanda de los respiradores. Entonces, yo insisto, y lo decía don Andrés también, en su minuto, tenemos el capital humano necesario como para poder desarrollar desde nuestro propio país tecnología, desde las mismas regiones, poder aportar al desarrollo de esta industria. Es una industria muy incipiente, pero con un futuro que no tenemos, no tiene cielo, y esa es la invitación a pensar que esto no tiene cielo en la medida que se hagan las cosas bien. Gracias. Profesor, solamente agregarle que en el caso de nuestro proyecto vamos a importar la pila de hidrógeno, sale aproximadamente 2 a 3 millones y es de tipo de laboratorio, es de pequeña producción a escala mínima, solamente de nivel laboratorio, pero existe por lo menos para hacer los ensayos, que va a quedar disponible para la universidad en caso que nos ganemos el proyecto, así que sería usted el primero en usarlo. Ya, yo quiero uno, me anoto. Muchas gracias. Claro, esa es la limitante en este momento. Dependemos, como dice don Andrés, de la tecnología, de tener que adquirirla afuera en este minuto. Seremi, buenas noches, con Sixto Tello por acá. Mire, estaba escuchando atentamente su exposición y las consultas del profesorado. La limitante de nuestro país viene siendo el costo, por lo que me estoy dando cuenta, y también, digamos, la tecnología. Si bien es verdad, nuestros, digamos, ensayos que hemos tenido en las universidades propias, tanto la Chile, o sea, la Católica del Norte o la ULAER acá en La Serena, tengo, digamos, personas que están ligadas a mi alrededor, de varios proyectos que son directamente relacionados con este tema, sin creer. Hace más de 6 meses se hizo un ensayo, pero siempre se ha topado en los temas de a quién se lo presentamos. En este caso usted como Seremi, creo que es un gran resorte o trampolín de poder ir un poco más allá. Y eso es lo que nos topa a nosotros como ingenieros o futuros ingenieros. Y es un tema que a lo mejor es como debatirlo un poco, ¿no? Puede ser unos segundos. ¿Qué nos puede decir usted dónde nosotros podemos dirigir esta línea? ¿Ya? Porque nosotros tenemos acá a nuestros directores, nuestros profesores, pero siempre hay esa es la limitante. Y lo que yo estoy viendo a través de ustedes es una presentación de una empresa extranjera, ¿sí? Y también yo creo que se encontró con esto. Y usted ya está a un nivel bastante más alto que los nuestros. Y queríamos saber en qué nos puede ayudar usted, a nosotros como ULARES, y ver otro camino o cuáles son los estándares que nosotros debemos seguir, prototipos y otras cosas que podemos sacar adelante. Esa es mi pregunta un poco profunda, pero esa es la que siempre nos hemos topado. Siempre nos hemos topado esa limitante que a todos nos saca digamos, de contexto y nos desanima. Esa es. Por favor, Tino Herrera.
En términos, actualmente lo que está haciendo el Ministerio, y es un poco lo que hablaba en la última parte de la presentación, es tratar de coordinar y apoyar cualquier tipo de iniciativa, venga del mundo público o mundo privado, etcétera, o de instituciones, etcétera, porque lo que nos interesa es que se desarrolle y se masifique y se implemente luego. Venga de donde venga, el origen que tenga las iniciativas están siendo apoyadas en este minuto por el Ministerio, ¿ya? La SEC ya está trabajando también directamente en formar los marcos regulatorios, etcétera. Y así también la... te dice. Y así también las instituciones ligadas a nosotros como la Comisión Nacional de Energía, etcétera. Pero en la medida que alguien tenga la iniciativa, no existe ningún problema que lo apoyemos. Hay una unidad nueva creada dentro del Ministerio que está apoyando este tipo de cualquier, o quien tenga iniciativa, ¿ya? Insisto, venga de donde venga, público, privada, casas de estudio, etcétera. Hay algunas casas de estudio que ya están participando incluso dentro del desarrollo de la política del hidrógeno, ¿ya? Que es básicamente donde se sientan las bases para el desarrollo de la industria. Entonces, ya hay casas de estudio que están participando activamente. Insisto, esto no está cerrado. Y la invitación a que perfectamente podemos generar los nexos, los vínculos necesarios para que trabajen de la mano con el Ministerio de Energía, que en este minuto la entidad que está haciendo paraguas y que está sacando adelante todo lo que tiene que ver con el hidrógeno. Ya, gracias. No sé, don Sixto, si resolví la pregunta en sí. Sí, no, una de ellas es que dijo algo bueno, es que hay un departamento nuevo que puede seguir nuestro lineamiento, como usted decía anteriormente. Nosotros tenemos dos proyectos, uno presentado ya al profesor de carrera y el otro lo tenemos en vista ya cerrado, ya presentado a otra institución, ya ganando algunos premios, etcétera. Entonces lo que nosotros queremos hacer es, queremos porque hay dos ingenieros tras míos, entonces queremos presentar esto a través de Eulares y a través suyo. Obviamente con todo el profesorado ahí que no está, que esto de saberlo lo van a hacer después. Pero la idea es que y todo tiene que ver con el tema, ¿ya? De este hidrógeno verde, porque tiene que ver con energía renovable. Todo va en bases. Entonces esto, en vez de irse, por ejemplo, estamos recibiendo una invitación de San Juan, Argentina, la cual nosotros pensando bien si la tuviéramos acá, porque irse tan alejado. Y ahora usted me dice que hay una buena noticia, que un departamento nuevo, a lo cual nosotros nos vamos a llegar a través de, siguiendo el escalafón de Eulares, hasta llegar a usted y presentar los dos proyectos. Que uno ya lo tiene el profesor de carrera y el otro lo tenemos que presentar ya un poquito más adelante. Pero ya están desarrollados, ya están presentados, ya están terminados. Lo que podría hacerse es presentar sobre el departamento de usted donde se puede ya afinar, ¿ya? Y sacarlo adelante. Son bastante viables, lo hemos probado, y son bastante, aplaudibles, porque van a apoyar mucho a este sistema de que usted ya nos hizo ver ahora anteriormente. Pero sí me respondió algo, buena noticia, algo nuevo que no teníamos. Muchas gracias por su tiempo. No, nada. Siento, si puedo decirle algo, podemos verlo en clase y existen otras fuentes de financiamiento que se puede postular, así que eso lo podríamos ver. Y obviamente le vamos a cobrar la palabra al Ceremi a ver si nos puede ayudar. Yo tampoco sabía que ustedes estaban trabajando en un proyecto de hidrógeno, así que podemos conversar. Pero a nivel ministerial, lo que se está haciendo no es que directamente tengamos un proyecto como los FIC que existen, pero en términos de acompañar proyectos, don Andrés conoce perfectamente el apoyo estatal que existen para levantar distintas iniciativas, sobre todo desde las casas de estudio. Normalmente las casas de estudio apalancan recursos desde el gobierno regional, etcétera, y también hay organizaciones internacionales ligadas al Ministerio de Energía o que tienen mucho vínculo con nosotros que financian este tipo de iniciativas, la misma GIS, etcétera. Entonces, se pueden generar los nexos, ¿ya? La unidad
del Ministerio de Energía, creada para, y aquí es donde quizás no es tan buena noticia, creada para el tema del hidrógeno verde, que es una unidad nueva, no tiene que ver con financiar ideas, sino lo que hace es apoya, coordina, busca quizás entidades que estén interesadas en financiar pilotos, etcétera, coordinaciones estatales, gubernamentales, entre privados, etcétera, y apoyo obviamente también profesional para el desarrollo pero no financia directamente un proyecto. Para eso existen otro tipo de iniciativas que ya funcionan no solamente para el tema del hidrógeno, sino funcionan ya desde antes para el desarrollo de cualquier tipo de piloto, etcétera. Gracias, Jeremy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Seremi, usted nos habló ahí de la institución AGCID y Corfo también. Que pueden de la GIS. Yo les hablé de la GIS. La GIS, exacto. GIZ. Claro, la otra es ACCID, que es la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Exactamente. No sé si hay alguien más, algún alumno, alguien que esté con alguna inquietud que pueda exponer en esta presentación. Bueno, de lo que vimos esta noche se entendió a grosso modo lo que es el hidrógeno verde, pero igual hay varios, pienso que hay mucho más por aprender o conocer. Hay otros tipos de talleres o webinars que vengan más adelante para poder introducirse en el tema. Sí, hay muchos talleres en este minuto, de verdad que es un tema que está bien en boga. Dentro de la industria energética hay muchos webinars que están, obviamente en este minuto aprovechando la contingencia, se están desarrollando a través de plataformas virtuales. Es cosa de googlear. Ahora también ya se viene el mismo que yo les comentaba. Yo creo que esto es prácticamente la punta de lanza donde uno podría revisar en realidad, que es el Summit, que ahora está en noviembre, que es el Summit del hidrógeno verde, es una buena oportunidad donde se difunde la propuesta de la estrategia y también va obviamente participar la industria en general. Entonces yo creo que es uno de los principales, de las principales exposiciones que se va a realizar y en donde participan prácticamente todos los organismos vinculados a organismos internacionales, el Banco Interamericano, la misma GIS, la Embajada de Alemania, entre otros, ¿ya? Entonces es una buena iniciativa y esto ya va a ocurrir ahora en el 3 y 4 de noviembre. Y la invitación es totalmente, la suscripción es totalmente gratuita. Muchas gracias, Remy. Si no hay más preguntas, yo creo que podríamos pasar a la continuación de la presentación. Perfecto, entonces, culminada esta primera ronda de la primera parte de lo que ha sido este webinar, vamos a dejarlo a continuación con la presentación que va a realizar el profesional de la Seremi de Energía de la región de Coquimbo, Claudio Zambra, quien va a exponer algunos fundamentos sobre el mercado eléctrico, cómo funciona el sistema de energía en el país y un barniz o un desarrollo sobre el panorama energético en la región de Coquimbo. Así que le damos el pase a Claudio para que prepare su presentación. Gracias, Robert. Bueno, muy buenas noches a todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Bueno, yo les voy a hablar un poquito, como decía Roberto, sobre los proyectos de energía en la región de Coquimbo. Vamos a pasar un poco por la institucionalidad, muy brevemente por el contexto nacional, para después mostrarles básicamente lo que estamos en la región de Coquimbo, qué se está desarrollando y cuál es la proyección que tenemos a futuro en la región en términos de desarrollo energético. ¿Se ve ahí el cambio de presentación, cierto, de la mía? No, lo está presentando. Todavía no.
¿Ahora sí? Ahí sí, ahí se está viendo. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a comenzar pasando un poquito por la institucionalidad. Se ve la lámina, ¿cierto? El cambio de lámina. Sí se ve, Claudio. Ya, ahora sí, ya, muchas gracias. Bueno, en la cabeza de esta institucionalidad energética tenemos al Ministerio de Energía, ¿cierto? Como un ente regulador de los demás organismos. El Ministerio de Energía se encarga principalmente de la elaboración de los planes, políticas y programas del sector energético. Por ejemplo, desarrolla la política energética nacional, desarrolla también lo que es la planificación energética de largo plazo, que es un proceso que se realiza cada 5 años, pero que tiene un horizonte a 30 años. O sea, cada 5 años el Ministerio dice qué es lo que se proyecta en los próximos 30 años y así lo va repitiendo en el tiempo de manera de tener siempre una visión actualizada. Tenemos por otro lado la Comisión Nacional de Energía, que es quien se encarga de lo que es la regulación de precios y las normas técnicas del sector. Se encarga, entre otras cosas, por ejemplo, de lo que es la elaboración de los planes planes de expansión de la transmisión. Que quiere decir qué subestaciones nuevas se necesitan, qué nuevas líneas de transmisión se necesitan. Para eso hace todo un análisis de la demanda y de la oferta disponible. Tenemos la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, que es el ente fiscalizador que se encarga de fiscalizar tanto lo que es electricidad como combustible. Tenemos la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que se encarga básicamente de la seguridad nuclear y radiológica. Y tenemos la Agencia de Sostenibilidad Energética, que se encarga de fomentar el uso eficiente de la energía a través de programas enfocados principalmente a los sectores productivos, lo que viene siendo el sector residencial, el sector industrial, comercial, etc. Bueno, pasando un poquito por lo que es el mercado eléctrico nacional, cómo funciona, tenemos este esquema, que es un esquema lineal, que sirve para tener una primera aproximación, pero que más adelante vamos a ver que está un poco atrasado ya. En este esquema podemos ver 3 segmentos. Tenemos la generación, que son ¿cierto? Las plantas generadoras, podría entenderse estas grandes plantas generadoras, ya sea fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, a carbón, etcétera, que generan la energía, generan grandes cantidades de energía y transan su energía en un mercado mayorista, donde compran y venden energía y a un precio, a un costo marginal que va variando de acuerdo a las condiciones del mercado, a las condiciones de los recursos, a las condiciones climáticas, etc. Esta energía luego es transmitida, ¿cierto?, por la infraestructura de transmisión, por el segmento de transmisión, que son las redes de alta tensión que vemos que atraviesan todo el país. Estos se encargan de llevar la energía a lo que son ya las subestaciones eléctricas de distribución, donde ya pasamos al tercer segmento, que es la distribución, que es básicamente los postes que nosotros vemos en las calles que llevan la energía al usuario final, que son la vivienda, la industria, el comercio, etc. Ahora, ¿por qué les decía que este esquema va a ir quedando un poco atrasado? Porque ya se está generando mucha electricidad, mucha generación en el sector distribución, a través de los pequeños medios de generación distribuida, que se los voy a explicar un poco más adelante. Bueno, el contexto nacional en que estamos en el país actualmente, tenemos prácticamente la totalidad de la capacidad instalada se encuentra en el sistema eléctrico nacional. Tenemos aparte otros 2 sistemas más pequeños, como el de Aysén y el de Magallanes, pero casi toda la capacidad instalada se encuentra en el sistema eléctrico nacional. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, ahí sale la capacidad instalada que tenemos, y se pueden dar cuenta de la diversidad de fuentes de energía que tenemos. Esto principalmente porque en los últimos años ha ido rompiendo con fuerza, ha ido ingresando rápidamente lo que son las energías renovables, de manera que en la actualidad estas alcanzan aproximadamente el 23% de la matriz energética, lo cual va muy en línea con una de las metas de la política energética, es que al año 2050 el 70% de la energía provenga de fuentes renovables.
Ahora pasando un poquito a lo que son ya los proyectos de generación en nuestra región, en la región de Coquimbo, tenemos por un lado la capacidad instalada, más de 1.200 megas de capacidad instalada, de los cuales el 72% es renovable, siendo nuestra principal fuente de energía la energía eólica. Por otro lado tenemos los parques fotovoltaicos que en los últimos años han ido aumentando su participación muy significativamente. Tenemos una pequeña cantidad de mini hidro y tenemos también algunas centrales de respaldo, centrales diésel. Estas centrales de respaldo, como su nombre lo indican, están para respaldar, o sea, están ante alguna contingencia, cuando hay algún problema o si hubiera algún periodo de sequía muy extrema, se cayera una central, estas centrales entran en funcionamiento. Básicamente el negocio de estas centrales, se las remunera principalmente por potencia, entonces su negocio es más que nada estar y tener la potencia disponible, más que estar funcionando. Entonces su funcionamiento, al menos en esta región, es bastante reducido. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, donde acá podemos apreciar lo que ha sido la generación eléctrica el año 2019. Teníamos recién lo que era la capacidad instalada, y esta lámina nos muestra la generación, cuánto se generó. Y podemos ver que casi el 100% de la energía generada es en base a energía renovable. Y principalmente, como les decía, energía eólica. Esto debido a la gran cantidad de parques de energía eólica que tenemos en nuestra región, que se pueden ver cuando uno viaja por la Ruta 5, ¿cierto? Estas grandes torres que generan electricidad, debido a que es un sector muy propicio para este desarrollo, debido tanto a las condiciones de viento y también a la cercanía con la infraestructura de transmisión. En este gráfico podemos ir viendo cómo ha ido evolucionando en los últimos 15 años la generación eléctrica en nuestra región. Podemos ver que ha aumentado significativamente. Podemos ver también cómo ha ido variando. O sea, al principio teníamos hidro, energía térmica, y de a poco fue entrando, o en realidad no tan de a poco, fue entrando la gran cantidad de energía eólica. Podemos también ver por ahí entre los años 2011, 2015, cómo el respaldo diésel tuvo que entrar en operación debido a los periodos de sequía. Y vemos también cómo en los últimos años ha ido rápidamente ingresando lo que es la energía fotovoltaica, y lo cual se mantiene hasta el año 2020. Ahí podemos ver el primer semestre del 2020. Bueno, ahora hablando un poco de la proyección regional, lo que se viene, tenemos los proyectos aprobados. ¿A qué me refiero con proyectos aprobados? Son proyectos que ya han pasado por la tramitación ambiental. O sea, son proyectos que ambientalmente están aprobados, tienen una resolución de calificación ambiental favorable. Estos proyectos actualmente podrían estar en diversas etapas, podrían estar avanzando con su tramitación sectorial, permisos sectoriales que deben ir solicitando luego de obtenida la RCA. Otros pueden estar buscando financiamiento, otros pueden estar actualmente en construcción, etc. Y podemos ver que se mantiene la misma línea de las energías renovables, con un 83% de los proyectos de este tipo, siendo principalmente de energía solar. Y además tenemos en este momento una gran cantidad de proyectos que están en el proceso de calificación ambiental, del cual les voy a hablar en un par de láminas más. Estos son proyectos que se presentaron al sistema de evaluación ambiental y están siendo calificados por los diferentes servicios actualmente, de los cuales el 94% es energía renovable, y en su mayoría los proyectos que están presentados, en realidad en su totalidad, son proyectos de energía solar fotovoltaica, pequeños medios de generación distribuida. 17 parques fotovoltaicos, para ser exactos. ¿Qué son estos proyectos de estos PNGD? Corresponden a lo que es la generación distribuida, lo que yo les decía en las primeras láminas, que es un segmento que se desarrolla en el área de distribución. Son proyectos que van conectados directamente a la red de distribución. Y ahí tenemos dos tipos. Tenemos estos pequeños medios de generación, proyectos hasta 9 megas, que tienen ciertas ventajas. O sea, ellos tienen opción
a participar en el mercado mayorista con los grandes generadores, pero también tienen la opción a tener un precio estabilizado. El precio estabilizado les da más seguridad y esa seguridad a su vez les otorga más facilidad de conseguir el financiamiento. Ellos pueden también autodespachar su energía y, como les decía, son proyectos hasta 9 megas. La ventaja de estos proyectos, o lo bueno que tienen estos proyectos, es que van directo a los centros de consumo. Actualmente tenemos en varias comunas de nuestra región instalados estos proyectos muy cerca de las ciudades, no ocupan grandes extensiones y permiten suministrar energía a esas ciudades más cercanas. Y por otro lado tenemos los proyectos de autoconsumo para clientes regulados bajo la ley conocida como Net Billing, proyectos hasta 300 kilos y que pueden conectarse a la red y descontar la energía, los excedentes de energía de su cuenta de electricidad. Ahora, yo les hablaba que hay proyectos que están aprobados, otros proyectos que están en calificación en el proceso de evaluación ambiental. Entonces, muy rápidamente les voy a comentar, este es un proceso que está a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, quien se encarga de administrar este proceso y este sistema, un sistema, una página web donde los titulares van subiendo sus proyectos y los órganos del Estado los van evaluando. ¿Quiénes participan de esto? Tenemos por un lado los órganos de la Administración del Estado con competencias ambientales, por los que salen en el listado a la izquierda, medio ambiente, salud, economía, energía, obras públicas, etc. Y sus servicios asociados. También tenemos las municipalidades, el gobierno regional, y en algunos casos, bajo ciertas condiciones, también puede participar la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo de esto y qué es lo que evalúan en conjunto todos estos servicios? Si se cumple la normativa ambiental. Ahora, ¿qué proyectos son sometidos a este proceso? Bueno, en el caso de la generación, solamente los proyectos que tienen una capacidad mayor a 3 megas. Si es menos de eso, no es necesario, pero podrían ingresar en forma voluntaria. Ahora, ¿cómo ingresan? Tienen dos formas de ingreso. Uno a través de un estudio de impacto ambiental y otra a través de una declaración de impacto ambiental. ¿Cómo se diferencia? En que si el proyecto genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300 de base general del medio ambiente, esto estamos hablando de asentamiento humano, pérdida de recursos naturales, etcétera, daño a la salud de las personas, si se da esos casos, debe presentarse como un estudio de impacto ambiental. En el caso contrario, es una declaración de impacto ambiental, que es un proceso mucho más simplificado, ya que en realidad lo que está haciendo el titular es declarar los impactos que tiene su proyecto y que no son significativos, versus en el estudio, que sí se reconoce que hay impactos significativos y debe presentar de qué manera va a mitigar o compensar esos efectos. Entonces, ya para terminar un poco, esta lámina tiene tiene un resumen de lo que es la proyección a corto y mediano plazo, que viene sumando los proyectos que, tanto los que ya se encuentran aprobados, como los proyectos que están actualmente en calificación. Los he sumado porque los proyectos que están actualmente en calificación, como les decía, son en su mayoría parques fotovoltaicos que tienen un impacto mínimo, entonces lo más probable es que esos proyectos sean aprobados. Entonces, como ven, prácticamente tenemos el doble de la capacidad instalada en proyección, lo cual hace que esto sea un campo que tiene mucho futuro, donde se va a requerir mucha mano de obra, tanto para las centrales grandes, tanto para los trabajos en subestaciones y por supuesto también para las instalaciones inscritas, que cada vez van sumando más y cada vez va a ser más utilizado y por lo tanto va a ir demandando mucha más mano de obra. Así que bueno, esa era la presentación que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Como ustedes han podido apreciar, una descripción de lo que es la situación regional en términos de proyectos de energía y algunos fundamentos sobre el mercado eléctrico. Dejamos abierta entonces, como ha escrito ahí Gustavo, consultas para que puedan realizar los estudiantes a través de este chat o a vía voz. Buenas noches, Cristian Pinilla, alumno de Ingeniería.
Quisiera hacer una consulta. ¿Cuánto es el promedio de los parques que están parques solares que están en proceso de evaluación? ¿El promedio en términos de potencia? Sí, mira, en general son prácticamente todos los que están actualmente en evaluación de 9 megas o muy cercano a 9 megas. Esto básicamente porque ya que tienen esta ventaja, los PMGD son hasta 9 megas, entonces en general los proyectos son, ya que para entrar al sistema de evaluación desde 3 megas ya entran, entonces lo que hacen generalmente los titulares es que se acercan a los 9, o sea, porque a los 9 ya entran al sistema, pero pueden todavía tener los beneficios de un pequeño medio de generación distribuida, que es el precio estabilizado y el autodespacho, como les comentaba. Entonces, prácticamente la totalidad tienen una potencia de 9 megas. Ok, muchas gracias. Hola, Claudio. Hola, Joaquín. Una consulta, bueno, sabiendo que tú también tienes bastante conocimiento en temas de infraestructura hídrica, me llama la atención, digamos, de que en el 2006 nuestra región, el potencial de generación venía principalmente dado por mini centrales hidroeléctricas, ¿cierto? 2006, y posteriormente fue siendo desplazada hasta que el último, digamos, índice que mostraste solamente corresponde al 2%. ¿Qué ha pasado en eso? ¿Qué potencial tenemos para desarrollar nuestra generación de energía a partir de mini centrales hidroeléctricas? Y si tú crees que la limitación puede estar dada por nuestra incertidumbre hídrica. Esas son las preguntas. Sí, yo creo que principalmente es la incertidumbre, tal como dices tú, lo que ha generado que se haya como estancado un poco esta fuente de generación versus el tema eólico en su momento y actualmente la generación fotovoltaica, que al bajar los precios ha hecho que sea mucho más competitivo. Entonces ahora es más barato, es más competitivo, y a pesar de la variabilidad que igual tienen en el tiempo, es mucho más seguro en este momento que, al menos en esta zona, que la generación hídrica. Perfecto. Gracias, Claudio. Buenas noches, una consulta. ¿El proyecto acá en la región, cuántos son los que están en evaluación? Si son eólicos y cuántos fotovoltaicos. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque se abre, como dijo usted anteriormente, una gran posibilidad de mano de obra para todos. Claro, los que están actualmente en calificación son fotovoltaicos, su gran mayoría, y hay un par de centrales de respaldo, pero los proyectos de energía renovable, de hecho hay una central de respaldo, actualmente hay 17 o 18 proyectos fotovoltaicos que son los que están en evaluación. Ahora, esos son los proyectos que entran a calificación ambiental y los cuales nosotros podemos hacerle un seguimiento o tenemos un registro, pero hay muchos parques también bajo esa capacidad que se están instalando. Y aparte, el tema de la generación distribuida, que también ha venido muy fuerte y esperamos que vaya aumentando. De hecho, el Ministerio de Energía lanzó hace poco el programa Casa Solar, enfocado a las viviendas de clase media, donde las personas van a poder optar a un precio más barato al comprar por cantidad, al hacerlo el Ministerio, y también en ciertos casos, dependiendo del avalúo fiscal, tener un subsidio. Entonces eso va a hacer probablemente que aumente mucho también la generación distribuida de autoconsumo. Gracias. ¿Más consultas? Bueno, yo quisiera hacer una referencia un poco, Claudio, a este programa de Casa Solar, pero también un poco a lo que es el Explorador Solar, que es un acceso a una página donde nosotros como ingenieros podemos, o digamos, técnicos también pueden hacer un cálculo de un arreglo fotovoltaico. Yo he estado conversando en las clases con los alumnos, hay un poco de... no se conocía un poco de este tema,
de que existe, digamos, esta página. Y al respecto me gustaría, si es posible, que en algún momento nos pudieran dar un poco de información respecto de cómo usar esta aplicación. Si hay algún tipo de información que nos puedan enviar, eso me gustaría, porque algunos alumnos han empezado a trabajar con él y hay algunas ciertas dudas, entonces quizás podría ser bueno, en términos de docencia para mí, me convendría tener algo un poco más claro para poder conversar y aplicar esta aplicación que está en el ministerio. Sí, claro, de hecho podemos nosotros ver ahí la forma de hacerle llegar la información, o en algún momento alguna videoconferencia o algo para explicarles cómo funciona. Y efectivamente el explorador solar es una herramienta que ayuda bastante al desarrollo o poder investigar este tema. Nosotros podemos ubicarnos en cualquier punto del país y saber la radiación que vamos a tener, la radiación, el total anual, cómo va a ir variando mensualmente, que si nosotros podemos simular con cierta capacidad, si instalamos por ejemplo en una casa, nos entrega un informe final, podemos hasta estimar el periodo de retorno de nuestra inversión. Entonces es una herramienta súper útil el explorador solar. También hay uno eólico. ¿Hay un eólico? Sí, puede servir para, por ejemplo, las zonas costeras o las zonas cordilleranas. También uno puede evaluar, a lo mejor combinar sistemas. Entonces claro, sí, es una herramienta súper útil y que está disponible. Claudio, una acotación para los alumnos a propósito de lo que preguntaban respecto de los proyectos, sobre todo los proyectos solares, en especial los que son de menos de 3 megawatts, que no entran en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esos registros están en la Seremía de Agricultura y en el Servicio Agrícola y Ganadero, porque esos proyectos todos tienen que hacer cambio de uso de suelo, ¿ya? Y hay muchos proyectos. Yo me recuerdo en el tiempo que me tocó estar en la agricultura, varios proyectos fueron aprobados y por lo tanto se están ejecutando ahora, así que ahí los alumnos pueden interiorizarse y participar en esos proyectos que son muy interesantes y que tienen un sinnúmero de requerimientos de las habilidades profesionales que ustedes tienen como estudiantes, así que ahí pueden consultar y también pueden ser ustedes parte de uno de esos proyectos, así que están abiertas las posibilidades, sobre todo en nuestra región. Eso para complementar. Hoy día también hay un hecho relevante. Hoy día por primera vez en la región se aprueba un proyecto de características mixtas. Ahí Claudio les puede comentar también un poco más de qué se trata, en donde se funcionan dos tecnologías, por una parte la generación fotovoltaica, pero también el almacenamiento, ¿ya? Que es algo bien particular. Sí, efectivamente un proyecto que fue aprobado y hay otro que está en evaluación, que corresponde a 9 megas de capacidad fotovoltaica y además un banco de batería de 9 megas extra. Entonces, eso permite poder almacenar y poder tener a lo mejor una entrega más continua en el tiempo y estar disponible cuando no hay sol. Eso es uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la energía fotovoltaica. Eso obedece a que han bajado los costos de almacenamiento, porque yo me acuerdo que en obras de riego las baterías de almacenamiento prácticamente no se conocían, eran muy escasas, producto del alto costo. ¿Se ha reducido y ha hecho posible? Sí, efectivamente. Esa es la respuesta en realidad. Los costos, insisto, si todo el nivel de competitividad lamentablemente está muy asociado al costo, entonces en el último tiempo ha disminuido drásticamente el valor del almacenamiento y eso también ha hecho que proyectos de carácter mixto se han hecho más presentes a lo largo de todos los procesos de evaluación ambiental a lo largo del país, ¿ya? Y probablemente sigan apareciendo más permanentemente, porque también se abre un nicho en donde se deja de lado un poco la variabilidad que presentan tradicionalmente la energía renovable. Esto es, digamos, porque el almacenamiento ya tiene cuenta con una nueva tecnología que hace que la vida útil sea más larga, digamos, de estas baterías, digamos, hablándolo así como baterías o acumuladores. Es una mezcla de cosas, ¿eh? También tiene un poco
al aumentar el desarrollo tecnológico, también habla de la vida útil un poco más extensa, etcétera, pero también los costos de fabricación han disminuido. La tecnología ha permitido que se reduzcan los tamaños también de las mismas baterías, etcétera, han hecho más óptimos los procesos. Entonces también eso significa y se traduce al final del día en reducción de costos significativos en términos del producto en sí, como tangible. Ya. Sí, además, para acotar un poquito ahí, también se proyecta que estos precios sigan bajando. Entonces, eso hace también más atractivo la inversión porque el desarrollador considera que en algún momento, por ejemplo, los paneles duran 30 años, pero las baterías no duran 30 años. Entonces, considera que las va a tener que cambiar a futuro. Entonces, cuando ya hay una proyección de que esos precios van a ir continuamente a la baja, también se le hace más atractivo porque sabe que cuando tenga que hacer el recambio, el valor va a ser más bajo que al inicio. ¿Cuánto es la potencia de almacenamiento? 9 megas del proyecto. 9 megas. Es considerable, sí. Ubicado en el sector del Peñón. ¿De Peñón? Sí. Excelente. Sí, eso está muy cerca de varios centros de consumo ahí en el sector también. Y está justo en el límite de, bueno, lo pueden revisar en el mismo servicio de evaluación de impacto. Justo en el límite con el cruce de Valle, o sea, de Andacollo. Ya. Hay un polo de desarrollo industrial en el sector, donde no simplemente hay bueno, hasta la subestación del Peñón. Hay una central térmica. Sí, también la antigua central térmica, también una central de respaldo que está en construcción, y hay otras industrias que están importantes en realidad en ese sector que se están instalando o que se están construyendo o que ya están a puertas de entrar en funcionamiento. Y eso, y también el plano regulador lo define de esa manera, entonces te permite que se instalen ese tipo de industrias en ese sector. Por eso se están instalando. Y aparte que los puntos de conexión, que uno de los limitantes que tienen este tipo de proyectos, están ahí ligados a la nueva subestación que se está ampliando, y además se está ampliando también. No sé si hay más preguntas de parte de los alumnos o de los asistentes. Hola, buenas noches. Quería hacer una pregunta con respecto a los parques que están en proyecto. Son 78% parques eólicos, y estos parques se van a adaptar al Sistema Nacional de Energía, ¿no? Pero a veces también yo como minero también pienso muy en lo que es la minería subterránea a la escala pequeña, ¿no? Mineros artesanales. Ellos trabajan mucho con lo que es motores, diésel, para abastecer energía a todas sus labores. Hay proyectos que favorezcan a estos pequeños mineros con respecto a mini parques fotovoltaicos, que ellos puedan abastecerse sus labores a través de esa energía. O sea, lo que hay actualmente es como la tecnología ha ido bajando sus precios, entonces ya es competitivo. Entonces, más que nada, es el incentivo que tienen a hacer a lo mejor una transformación, es el hecho de que como van bajando los paneles, va bajando el almacenamiento, pueden ir mutando a este tipo de generación. Ok, entonces es posible que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Puedo yo llegar presentar un proyecto de mini parque para que pueda abastecerse a una minería subterránea que tiene una producción baja. O sea, claro, ahí ya es un tema como el mercado es un mercado privado, entonces ahí es un tema entre el titular, que puede a lo mejor desarrollar su pequeño pero propio parque, o bien se puede asociar con algún desarrollador de proyectos, como es el caso acá en la región, que hay algunos parques que se desarrollaron específicamente para abastecer la demanda de algunas mineras. Ok, pero son de mineras de mediana escala hacia arriba. Claro, sí. Porque lo que le menciona es como de la escala pequeña, o sea, mineras artesanales.
ahí desconozco un poco cómo funciona, pero yo me imagino que ellos tendrían que hacer como un grupo propio, claro, o un grupo, claro, agruparse y poder hacer una pequeña planta. Ok, gracias, don Claudio. Ok, cedo la palabra a Felipe. Bueno, para finalizar este webinar, estamos llegando a la parte ya culmine. Nos gustaría que diéramos paso a unas reflexiones finales de lo que ha sido esta actividad por parte del director de la sede Coquimbo de la Universidad de la República, don Andrés Chiang, y posteriormente también el Ceremi de Energía, Álvaro Herrera. Lo dejamos, don Andrés, para que nos pueda dar su cierre, su balance de lo que ha sido esta jornada. ¿Está por ahí el director de sede? Parece que está conectado. Sí, Víctor. Justamente, bueno, sí, básicamente agradecer este trabajo, esta magnífica presentación que ha hecho la Seremía de Energía, tanto en la presentación del Ceremi respecto del hidrógeno verde, como en la presentación del profesional de apoyo Claudio Zambra respecto del panorama energético de la región. Yo creo que esto es un barniz espectacular para nuestros alumnos y creo que debemos de todas formas replicar y buscar las formas en que podamos esta experiencia llevarla ya a un plano realmente aplicado, buscar la fórmula, ya como lo plantearon los propios alumnos, cómo podemos salir del aula y entregar todo este conocimiento a la región y al país. Básicamente eso, y agradecer nuevamente esta gran oportunidad y este gran barniz de conocimiento que nos han entregado desde la Secretaría de Energía a nuestros alumnos y a nuestra universidad. Muchas gracias, director. Ceremi, escuchamos su reflexión. No, ya básicamente estamos en un horario bien complicado a todos, nos encontramos bien cansados, así que agradecerles que la disponibilidad que se hayan conectado. Entiendo que son prácticamente todos ya trabajadores directamente, entonces por eso es que estamos en este horario, ¿ya? Están insertados en el mundo laboral, sí, creo que ahora están ya avanzando en términos profesionales, ¿ya? La idea es esa, como Ministerio de Energía encontró que es fundamental generar vínculos, generar alianzas y seguir permeando de cierta forma lo que estamos realizando y cuáles son las tendencias actuales, ¿ya? En la medida que también el conocimiento, la información se siga masificando, también permite motivar. En la medida que se motiven también los estudiantes, los educandos, los profesores, las academias en general, nos permite caminar todos juntos hacia el camino que estamos trazando. Y actualmente la definición es claramente avanzar en la carbono neutralidad y avanzar en dejar de lado los hidrocarburos y las energías sucias, básicamente, y aprovechar los recursos naturales abundantes que tenemos a precios muy competitivos. Yo creo que una de las palabras que nos vamos a dejar, que nos vamos a llevar de este webinar básicamente es eso, la competitividad de la tecnología en la medida que ha avanzado en el tiempo. Entonces, simplemente agradecerle a cada uno de ustedes y que sigamos de cierta forma vinculados por mi parte, con el mundo del hidrógeno, que es lo que les presenté, y obviamente lo que les comentaba Claudio, con las energías renovables en general. Yo creo que es una tendencia, para allá vamos. Hoy día, hace pocos instantes, también estábamos revisando lo que significa y el aporte real que ha significado durante el último tiempo al PIB nacional, el mundo y el sector de la energía, en que si bien obviamente no vamos a lograr en el corto plazo alcanzar a la minería, pero sí estamos creciendo a pasos agigantados y de una manera y dentro de un segmento bien importante, o alcanzando por lo menos a una proporción importante de la minería. Entonces, pero con una diferencia muy importante y muy grande, es una industria totalmente renovable, en que simplemente convive perfectamente con el desarrollo comunitario, pero también con el medio ambiente. Esa es la diferencia sustancial y que nos permite desarrollar a nuestro país en una industria totalmente verde. Entonces, les agradezco a todos y bienvenido sea el día de mañana si podemos ayudarlo en cualquier tipo de iniciativa que vaya en esta línea. Muchas gracias a todos.
y que tengan muy buenas noches. Ya descansar ya. Finalizamos todo este webinar. Agradecemos a la Universidad de la República por este espacio que ha brindado el equipo de la Ceremi y ojalá que se generen otras instancias similares en el futuro. Muchas gracias.